He llegado a una edad y a un estado en que cada noche antes de acostarme debería lavarme los pies y arreglarme a conciencia por si tuviera que venir a buscarme la ambulancia. Sobre los huesos de los muertos es un libro escrito por Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura de 2018. Crudo es la primera novela de Olivia Lange. Ambas novelas, de géneros y tonos diferentes, tras leerlos me pareció que tenían curiosos parecidos y como una conexión espiritual común. Ambos están escritos por mujeres y contados desde el punto de vista de mujeres, y ambos se centran mucho en el mundo moderno y nuestro impacto en la naturaleza y el clima, lo que es uno de nuestros problemas principales, el cambio climático. Lo cual me pareció hasta lógico, porque según los estudios el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. Si los pobres se ven más afectados por los desastres y son menos capaces de recuperarse, es importante mencionar que hay un mayor porcentaje global de mujeres pobres que de hombres pobres. No os llevéis a engaño, el cambio climático afecta a todos, pero las mujeres en este caso somos un poco como el canario en la mina, sobre todo las pobres, sobre todo si viven en países pobres, sobre todo si no son blancas. Las protagonistas de ambos libros son occidentales blancas, en el caso de Crudo, con un poder adquisitivo tirando a alto. Aún así, este detalle de que el mundo se ve desde el punto de vista de mujeres me pareció interesante, aunque creo que tiene más peso en la obra de Olga Tokarczuk. La visión de Sobre los huesos de los muertos es más local, más centrada en Polonia y su realidad política y económica, aunque es fácilmente extrapolable al resto del mundo. En la novela vemos los acontecimientos desde la perspectiva de Janina Duseiko, una ingeniera retirada que se gana la vida como profesora de inglés en el pequeño pueblo de Polonia, Kotlina Klocka, y cuidando de las casas de sus vecinos mientras están fuera en la temporada baja. Una noche su vecino Pan de Dios la despierta porque otro vecino suyo ha aparecido muerto en su casa. Parece un accidente, pero Janina se convence, al ver ciervos en la cercanía y el hecho de que el vecino era cazador, de que ha sido asesinado por los animales. Teoría en la que se va reafirmando a medida que otras personas, todas relacionadas de alguna manera con la caza furtiva y la corrupción gubernamental, van apareciendo muertas. A ver, la naturaleza en algún momento se tendrá que vengar, ¿no? La caza furtiva es un negocio, muy lucrativo por cierto, que ha convertido a numerosos animales en especies en peligro de extinción, lo cual disminuye la biodiversidad en el planeta. Y la biodiversidad en el mundo es importante, porque hay cierto equilibrio en el planeta Tierra que es necesario que exista para que nosotros vivamos. No el planeta en sí, la Tierra seguirá girando, pero nosotros como seres humanos necesitamos una serie de condiciones para seguir viviendo como, ¿qué te digo yo?, agua potable y oxígeno. Lo que se conoce como antropoceno, el periodo geológico en el que la actividad humana ha tenido un gran impacto en los ecosistemas terrestres, puede que sea la época en la que vivimos, pero pasarnos de frenada es lo que puede acabar con él y con nosotros. Para Janina, que la naturaleza se vengue es lógico, porque las autoridades no estaban haciendo nada. Y mira que Janina se quejaba, profusamente, como era su deber. Informar a la policía de crímenes es un deber cívico y la caza furtiva es un crimen. Janina es lo que conocemos como vieja tocapelotas. Pero por otra parte, no está haciendo nada malo. De hecho, se supone que era su deber ciudadano. Y sin embargo, es tratada con apenas disimulado desprecio. Es una vieja, una loca. Sobre los huesos de los muertos recorre, creo, una línea muy tenue entre tener una narradora no del todo fiable, que piensa excentricidades, pero que al mismo tiempo te vuelve de su lado, y la reacción de las autoridades a sus palabras y actos. Puede que tú, quien lee los pensamientos de Janina, sepas que a veces es un poco excéntrica, pero el tratamiento de la policía, por ejemplo, en realidad se debe a que es una mujer mayor y hay pocas cosas que la autoridad respete menos, sobre todo si esa mujer mayor critica cosas que les gustan o el statu quo y, ya sabéis, les obliga a trabajar. Calificar como loca a una mujer, sobre todo de cierta edad, es la reacción de facto para desprestigiarla gastando la menor energía posible. Janina escribe cartas y denuncia hechos, ilegales según las leyes de su país, por cierto, pero da igual. No le hacen caso. La policía solo se mueve para proteger a las personas. Si quiere denunciar la caza furtiva, que se lo cuente al guardabosques, que tampoco le hace mucho caso. ¿Qué tiene que hacer la mujer? ¿Cortar las vías del tren? ¿Matar a alguien? Janina es una narradora inusual. Adora la obra de William Blake y cree en la astrología, creencia que tal vez chocaría con el hecho de ser una mujer con estudios. Pero Janina argumenta con lógica en el libro por qué cree que la astrología es real y científica. Janina siempre tiene argumentos lógicos para todo. Otra cosa es que te parezcan lógicos a ti.
Janina, a veces, muchas veces, parece que le falta un tornillo. Y sin embargo, si lo piensas, tienes razón en gran parte de lo que dice. Actúa como una loca, o la mayor parte cree que lo hace, pero ¿qué es la locura? Si tienes razón y el resto no, eres la loca tú, pero si eres la única persona que cree eso, si la mayoría cree lo contrario, ¿no significa eso que la equivocada eres tú? Pero una nunca está equivocada en su cabeza, ¿verdad? ¿En qué mundo vivimos? Uno en donde el cuerpo de un ser es convertido en calzado, en albóndigas, en salchichas, en una alfombra que se tiende junto a la cama, en caldo hecho con los huesos de otro ser. Calzado, sofás, bolsos para llevar colgados al hombro, hechos con el estómago de otro ser, seres cortados en pedazos y fritos en aceite. ¿Es posible que esté sucediendo de verdad algo así de macabro, esta matanza cruel, enorme, desapasionada, mecánica, sin ningún remordimiento de conciencia, sin la menor reflexión, pues las reflexiones se concentran exclusivamente en la filosofía y la teología? ¿Qué mundo es este en donde la norma consiste en matar y en provocar dolor? ¿No será que algo no funciona con nosotros? Probablemente los veganos sean uno de los grupos ideológicos, tomando ideología en su acepción más amplia, que más razón tiene y peor se publicita. Joaquín Phoenix, ¿en serio? ¿No había nadie que cayera un poco mejor? Existe un componente moral o ético en el veganismo. Comer animales requiere hacer sufrir y matar animales, que son seres sintientes. Además, comer carne, si lo pensamos, está sujeto a reglas más bien arbitrarias. Comemos conejos, pero encontramos aborrecible comer perros. Salvo en, por ejemplo, Corea del Sur, donde al menos antaño sí solían hacerlo. De ahí una de las escenas más desagradables de la vegetariana de Han Kang. De hecho, ese libro, aunque no va realmente sobre veganismo, sí nos muestra lo que sería llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias. Porque los animales son seres sintientes, sí, pero también lo son las plantas. Padecen dolor y miedo y pueden comunicarse entre ellas, aunque nosotros no las entendamos. Siguiendo la lógica hasta el final, no podríamos comer nada, tendríamos que alimentarnos de rayos de sol, y no podemos. La tesis de Han Kang es demoledoramente pesimista. Ser persona, ser humano, significa provocar sufrimiento en otros. Vivir es dañar. Pero el veganismo también tiene un componente más, digamos, agnóstico y utilitarista, si lo de ser buena persona no os convence. La industria cárnica, la ganadería intensiva, son terriblemente contaminantes y muy poco eficientes. Gastan demasiados recursos para las calorías que aportan. No, en serio. A nadie le fastidia más que a mí, que odio las verduras. Supongo que se puede sobrevivir a base de lentejas y falafel. Pero el futuro, si queremos que sea un futuro justo, debe ser, como mínimo, vegetariano. Del veganismo a las estrellas, como los vulcanos. Porque sí, gente, Spock es vegano. ¿Veis, veganos? Así es como se hace la publicidad, con referentes cool. Que no sabéis que tengo que ir yo y hacerlo. Janina, con todos sus defectos, es proactiva. Es, de hecho, en cierta forma, una activista ecologista, lo cual contrasta completamente con la protagonista de Crudo, de Olivia Lange, que representa la otra cara de enfrentarse al cambio climático, la duda, la parálisis e incluso la indiferencia. La indiferencia parece el comportamiento común en estos tiempos modernos que nos ha tocado sobrevivir. En noviembre de 2019 se produjeron diferentes incendios en Australia, aunque varios de ellos habían comenzado a arder antes de ese mes. Dichos incendios, a causa de la sequía y el calor extremo provocado por el cambio climático, fueron aumentando y descontrolándose. Australia ardió hasta ese mismo mes de febrero. De hecho, aunque controlados, varios focos todavía siguen en activo. La propia Sydney fue afectada. Al menos 33 personas, y se calcula que como 1.000 millones de animales han muerto durante este tiempo. Y los daños materiales son astronómicos. Australia, un país del primer mundo, ardió durante meses. ¡Meses! Y al mundo le importó una mierda. Oh, sí, claro, las imágenes encogían el corazón y de vez en cuando decíamos ¡qué horror todo! Y varias celebridades pidieron ayuda, económica sobre todo, para paliar los efectos del fuego. Pero para el desastre que era, tuvo relativo poco impacto. Los incendios deberían haber abierto los noticiarios cada día. Y como mucho se les guardaba una sección en internacional, aunque no siempre, porque si algún equipo de fútbol jugaba una competición, algo había que quitar de la escaleta. Y Australia es un país del primer mundo. Imaginaos lo que nos importa que el Amazonas arda. O cualquier parte de América Latina, ya que estamos. Crudo nos cuenta la vida, pero sobre todo los pensamientos, de una recreación de Kathy Acker.
que fue una escritora real, fallecida en 1997, autora, por ejemplo, de Aborto en la escuela, y que Olivia Lange imagina como una mujer, ya cumplidos los 40, que en 2017 se va a casar. Y mientras espera y se prepara para ese paso tan importante, vemos el mundo a través de sus ojos. Toda esa sucesión de desastres que parecen no tener fin, ni sentido. Un bot de Trump había confundido una foto de Condoleezza Rice, quien había salido a comprar zapatos mientras el huracán expulsaba a sus compatriotas de sus hogares, con Michelle Obama. Casey se estaba obsesionando con la idea de aturdimiento, cómo aquel ciclo de noticias constante la estaba haciendo incapaz de actuar. Una ballena soñolienta, varada en la playa. Nadie era capaz de encajar las piezas de nada. Ese era el problema. Acababa de leer un artículo en el que se daba cuenta de todos los motivos por los que las mariposas monarcas estaban muriendo para acto seguido transitar sin solución de continuidad a un relato en que la autora explicaba que había cogido un avión para irse a la otra punta de Estados Unidos a animarse un poco viendo mariposas monarca. En el avión se quejaba de la contaminación atmosférica debida a las emisiones del transporte aéreo y también de los perfumes, porque le provocaban alergias, pero era incapaz de relacionar el discreto vicio de volar miles de millas con la desaparición de las mariposas. Todo ocurre demasiado rápido para que podamos asumirlo. De hecho, es la idea. Porque si lo viéramos todo claro, si supiéramos lo que está ocurriendo y quién tiene la culpa, si tuviéramos un respiro para reevaluar nuestra situación, puede que se nos ocurriera hacer algo. Y eso podría no ser conveniente para aquellos que desean que todo siga igual, porque todo les va bien por ahora. Igual mañana no, pero mañana será otro día. Estoy al borde del precipicio y este aumenta cada hora, pero aún no he caído. Con un poco de suerte, moriré antes de que llegue bajo mis pies. Dado que el mundo estaba a punto de acabarse, ¿debería estar haciendo algo más con su vida? Faltaban 9 días para la boda. Iba a visitar el estudio de un artista que hacía unas esculturas de porcelana muy fructíferas y devastadoras a partir de cuerpos que se metamorfoseaban en flores y flores que se metamorfoseaban en cuerpos. Le encantaban esas piezas. Parecían osarios y también decoraciones de tartas caras, como nadadoras desincronizada en el abismo de los condenados. Podía hacer eso o cualquier otra cosa. Podía comer pollo en el cumpleaños de Loren y enviar una reseña. Podía proseguir con su pequeña y cultivada vida, recoger las dalias, poner espalderas a las que no se habían caído. Daba igual lo que hiciera, porque sabía que, fuera lo que fuese, no iba a durar mucho. Si nos dijeran que el mundo va a acabar mañana, o incluso la semana que viene, y si nos dijeran que es un fin del mundo rápido y definitivo, ¡puf!, y el planeta es destruido, sabemos más o menos lo que haríamos. Primero, dejar el trabajo. Oh sí, mi trabajo me realiza como persona, es mi vocación, pero si te dicen que el mundo termina mañana, no vas al curro. El problema del cambio climático es que no supone la desaparición del planeta mañana. Es el fin del mundo, pero a cámara lenta. Es un largo declive. Y con un poquito de suerte no te tocará a ti, sino a la generación siguiente. Así que tratas de desviar la culpabilidad y los ataquitos de ansiedad consumiendo cosas. Estaba caminando por la primera avenida cuando saltó la noticia de que habían despedido a Comey, a media tarde del 9 de mayo de 2017. Carl le escribió un mensaje de texto. «Niña, Twitter está que arde». Todo el mundo decía que el país se había convertido en una república bananera. Durante la cena, Jim dijo: «Lo que me alucina es que dentro de unos años todavía hablaremos de esto, de lo que estábamos haciendo cuando ocurrió. Pero entonces sabremos cómo ha terminado todo». Pidieron pollo chachá con ensalada, comieron foie gras, tomaron cervezas y Riesling, estuvieron toda la noche riéndose, esa noche en que el presidente despidió al director del FBI. Sí, Casey Acker es una blanca privilegiada y actúa como tal, y luego se siente muy mal por ello, pero no baja su tren de vida. ¿Quién lo hace? Esta clase de cambios deben ser globales, porque individualmente no funcionan. En el último informe del IPCC, las siglas en inglés del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que detalla las consecuencias de un calentamiento global de 1,5 grados centígrados, se prevé que se llegará a dicho incremento entre los años 2030 y 2052 si seguimos al mismo ritmo de contaminación y no se hace nada para, sobre todo, bajar los índices de CO2 emitidos a la atmósfera. Y atención, la temperatura se elevará 1,5 grados si se toman medidas. Si no, el aumento podrá ser aún mayor. Un aumento de 1,5 grados significa condiciones meteorológicas más extremas, aumento del nivel del mar y calentamiento del mismo, lo que acarreará la muerte de un gran porcentaje de su fauna, aumento del calor extremo y la fuerza de las precipitaciones en algunas partes y el incremento de las sequías en otras, cada vez más personas sin acceso a agua potable. Esto ya lo estamos viendo en tiempo real, pero será peor.
Será mucho peor a no ser que las emisiones de CO2 se reduzcan un 45% respecto a las del año 2010 antes del año 2030. Sí, 10 años. ¡Eso es! Tal y como dice el informe, un cambio y un esfuerzo sin precedentes en la historia humana. Requiere cambiar todo el modelo productivo y de consumo, y nos resistimos a hacerlo. No me refiero solo a los más ricos y poderosos, esos los doy por descontado. Me refiero a nosotros, que vivimos en ciudades consumiendo comida sin tener ni idea de cómo o dónde se produce y queremos conducir a todos los sitios y poder aparcar sin problemas, y si pido un producto en Amazon, quiero tenerlo mañana mismo en mi puerta. Pero no podemos, os juro que no podemos mantener este sistema productivo. Si leéis el Financial Times, y lo recomiendo porque así sabréis lo que los ricos quieren, desean y planean, se está hablando desde hace cierto tiempo de la semana laboral de 4 días. Porque sí, sobreproducimos. El sistema capitalista se basa en el crecimiento ilimitado bajo la ficción de que los recursos son inagotables. Pero no lo son, e incluso los más ciegos lo están comenzando a ver. Por eso estamos pasando de la negación del cambio climático al ecofascismo. Porque todos le estamos viendo las orejas al lobo. Casey auguró un futuro liderado por hombres fuertes, vio los países más pobres del mundo arrasados por el cambio climático, vio la democracia liberal en la que se había criado revelar una fragilidad más allá de lo imaginable, un experimento efímero en la historia sangrienta del hombre. En esto no se llevaba engaño, siempre había pensado que era un barniz cuya supervivencia dependía de la comida barata, el plástico, el petróleo y los aviones. El cambio va a llegar, lo queramos o no. La cuestión es quién controla ese cambio. Negarlo no servirá, huir no servirá. O arrimamos el hombro todos, o al final acabarán pagando los de siempre. Y a no ser que seáis muy ricos, estáis en el saco de los de siempre, os lo recuerdo. No tiene por qué ser catastrófico, ni traumático, ni tampoco imposible. Lo podemos lograr si nos ponemos a ello. Aunque sí, muy probablemente nos pasaremos la mayor parte discutiendo cuál debe ser el plan de acción correcto hasta que el agua nos llegue al cuello, de la misma forma que un fumador sigue fumando hasta que el médico le diagnostica un enfisema pulmonar. Ninguna de las dos novelas da una solución de cómo cambiar el mundo. No son tan ambiciosas, solo describen la situación actual. Aunque sí, la diferente personalidad de las dos protagonistas hace que se enfrenten a ella de distinta forma. Casey fliparía con Janina, ¿para qué vamos a engañarnos? Y sin embargo, también veo cierta conexión en sus finales. No porque se parezcan, sino porque en cierta medida tocan el tema de la conexión humana, de las relaciones humanas, como base de una vida merecedora de ser vivida. Tengo que decir, sin embargo, que Sobre los huesos de los muertos termina en alto, en el sentido de que termina tal y como esperaba. De hecho, me hubiera defraudado que lo que sospechaba no fuera cierto. Crudo, en cambio, por la propia naturaleza de la novela, no tiene un final que en un principio puedas predecir, pero cuando lo lees sientes, de algún modo, que es satisfactorio. No es que esperes el modo en que termina, pero cuando llegas al final sientes que al menos parece lógico. Sí, es un poco un mensaje de Mr. Wonderful, pero tiene sentido dentro de que es una novela sin trama real, solo un hilo que parece dar un poco de coherencia al conjunto, que es la boda de la protagonista, porque da pie a todos sus pensamientos. Va a dar este paso tan importante, va a tomar este compromiso que puede que no sea para siempre, pero que sí tiene una naturaleza permanente o con una voluntad de aspirar a la permanencia, algo tan frágil en el mundo actual, que parece tan cambiante e inestable, como si sus cimientos se apoyaran sobre arena. Al final, la vida son los amigos que haces por el camino. Esto... ¿lo digo en plan broma? Pero no. Puede que el mundo acabe mañana, o puede que no. Puede que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos y lo salvemos. Sea como sea, tenemos que seguir viviendo, y la vida es una concatenación de pequeños momentos. La vida es este momento, ahora, y si aspiras a que tu nombre o tus actos trasciendan más allá, necesitas a otras personas que te recuerden cuando tú no estés. No porque hallaras la cura del cáncer o hicieras nada extraordinario, la mayor parte de nosotros jamás lo hemos hecho ni lo haremos, sino porque fuiste. Como escribe Olga Tokarczuk en Sobre los huesos de los muertos. Los frutos de mi vida fueron modestos, no permiten construir nada con ellos. Pero ¿por qué deberíamos ser útiles y con respecto a qué? ¿Quién organizó el mundo así y con qué derecho? ¿Acaso un cardo no tiene derecho a la vida? ¿O un ratón que se come el grano de los almacenes? ¿O las abejas y los zánganos? ¿Las malas hierbas y las rosas? ¿Quién tuvo el descaro de juzgar quién es mejor?
Un gran árbol, a pesar de estar retorcido y agujereado, puede durar siglos y nadie lo tala porque resulta imposible fabricar nada con él. Ese ejemplo debería levantarnos el ánimo. Todos conocen los beneficios de lo útil, pero nadie reconoce el provecho de lo inútil.